Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estos próximos minutos en algo que es para nosotros muy importante y es el lanzamiento de la Staphylored Colombia. Queremos primero, y dándole tiempo al resto de auditorio a que se conecte, agradecerle a la Sociedad Colombiana de Pediatría, también a la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica, por el apoyo que se ha brindado a la Staphylored, también a ustedes por estar con nosotros en esta noche tan importante para nosotros. Y quiero empezar presentándoles al panel de nuestros invitados especiales en esta noche. Quiero empezar con la doctora Joama Andrade, infectóloga pediatra, quien va a compartir con nosotros un tema bien interesante que ya revisaremos. El doctor Alejandro Díaz, infectólogo pediatra también de la ciudad de Medellín. El doctor Pablo Vázquez, intensivista, epidemiólogo en Bogotá. El doctor Cristóbal Carvajal, muy querido por todos nosotros, directamente desde Chile, duro experto en informática clínica, igual que el doctor Ignacio Pérez, médico internista, trabaja en la unidad de cuidado intensivo y también experto en informática clínica. Y queremos compartir con ustedes lo que vamos a revisar el día de hoy. Como hemos mencionado, haremos el lanzamiento de la Staphylored y queremos mostrarles el programa de lo que van a ser los próximos minutos. Empezaremos y le daremos la bienvenida a la doctora Joama Andrade, infectóloga pediatra. Hablaremos de epidemiología y manifestaciones generales de las infecciones por S. aureus en población pediátrica. Y posteriormente empezaremos a hablar de la Staphylored Colombia, el origen y su fundamento, el desarrollo tecnológico que implica el lanzamiento de esta red y lo que ha sido hasta ahora. Con el doctor Pablo y el doctor Alejandro Díaz conoceremos los resultados y los análisis de esta fase 1, que ya veremos en qué consisten las diferentes fases. Posteriormente el doctor Cristóbal Carvajal compartirá con nosotros qué sigue en términos de la Staphylored y terminaremos con algunas breves invitaciones a participar, el proceso de cómo será esta participación y algunas conclusiones finales. Así que muy entusiasmados nuevamente de poder estar con ustedes y queremos darle la bienvenida a la doctora Joama Andrade, quien va a compartir con nosotros el tema de manifestaciones y epidemiología de las infecciones por aureus en pediatría. Así que, doctora Joama, nuevamente muchísimas gracias por estar acá y bienvenida y gracias por tu participación. Muchas gracias, doctor. Por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Listo. Listo. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy, pues quiero compartir con ustedes una breve revisión sobre epidemiología y manifestaciones generales de las infecciones en población pediátrica por estafilococo aureus. Listo. Pues para comenzar una breve introducción, el estafilococo aureus pues continúa siendo una de las bacterias más implicadas en las enfermedades humanas. Recordemos que se encuentra en la microbiota normal de la piel, tanto en animales como en humanos, y pues se ha descrito una tasa de aportación o colonización entre el 10 y el 30% en la población humana sana. Y esto se ha descrito ya ampliamente en algunos estudios con la posibilidad de desarrollar infecciones invasivas por este mismo germen. Es muy importante conocer el comportamiento epidemiológico del Staphylococcus aureus, ya que esto nos va a permitir instaurar terapias efectivas adecuadas al fenotipo de resistencia que esté circulando y los aislamientos que encontremos en nuestro medio. Es por esto pues, que nos motiva tanto estar esta noche compartiendo con ustedes un poco información general sobre Staphylococcus, pero también pues ya el lanzamiento propiamente de la red. Pues algunos datos, una revisión en el 2002 estimó que la bacteriemia por Staphylococcus aureus pues tiene una tasa de incidencia que varía entre el 20 y el 50 casos por 100.000 por año, y de estos pacientes del 10 al 30% van a morir por causa de esta infección. Ya posteriormente en el 2017 se informó que el número anual de muertes por esta misma o por la bacteriemia por Staphylococcus aureus en Estados Unidos era de 20.000 y
Las bacterias por este germen pues van a ser responsables de un mayor número de muertes que las causadas por el SIDA, por tuberculosis y hepatitis viral común. Entonces, pues ya hablando un poco pues de estos datos, pues me gustaría que compartiéramos un poco sobre la historia. Y es que recordemos que las infecciones, recordemos que el Staphylococcus aureus pues, es un microorganismo que fue descubierto en 1880 por Alexander Hodgson, que fue un cirujano escocés. Él encontró que el pus que era producido en las heridas o que se evidenciaban en las heridas de las heridas quirúrgicas era producido por bacterias, pero no fue sino hasta 1882 cuando le dio el nombre de Staphylococcus, que viene o proviene del griego de staphylo, que pues significa racimo de uvas, y esto haciendo por supuesto referencia a las características de coco gran positivo que tiene pues este germen. Hasta 1884 el señor Anton Rosenbach, también médico, identificó dos cepas de Staphylococcus, las cuales nombró de acuerdo a los pigmentos que se producían. Recordemos entonces que el dorado o pigmento color oro es el que le da el nombre de aureus, y el albus o pigmento color blanco fue el que le dio el nombre a lo que conocemos el día, pues ya en la actualidad como Staphylococcus epidermidis. Entonces, pues creo que todos coincidimos en el hecho de que pocos descubrimientos han tenido un impacto tan importante en la práctica médica como es el descubrimiento de las penicilinas. Recordemos que esto proporcionó una terapia definitiva y pues muy efectiva para infecciones que anteriormente pues eran letales y que no tenían alternativa probablemente de tratamiento. Con la prevalencia o con el uso de la penicilina, pues empezaron a aparecer cepas de Staphylococcus aureus que eran resistentes a penicilina. Eso aproximadamente para los años de 1950, durante esta década, pues hubo, digamos, un crecimiento o un aumento muy importante de estas cepas resistentes, lo cual obligó o motivó al uso o al advenimiento de nuevas terapias antiestafilocóxicas que fueran muy efectivas. Y es por eso que ya para 1960, pues tenemos disponible la meticilina, la cual se usó por primera vez en 1961, pero no fue o fue tan corto, digamos, el periodo de felicidad, porque ya en 1962 se describió el primer reporte de un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y posteriormente, pues esta cepa pues ha tenido primero una propagación mundial, prácticamente la tenemos, digamos, sí, como propagada a nivel mundial en todos los países, pero no solamente eso, sino que cobró una importancia muy importante y prácticamente transformó lo que conocíamos en el sistema de salud, ya que esto pues tuvo una repercusión muy importante en la mortalidad, pero también en los costos y en todo lo relacionado con el sistema de salud. Entonces, entre los años de 1970 y 1990, pues ocurrió pues toda esta propagación, pero vale la pena aquí que hagamos un paréntesis. Recordemos que antes las cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistente o MRSA, como también pues ampliamente conocida, estaban confinadas o estaban específicamente descritas para los sitios, los nosocomios o los entornos hospitalarios. Y ya específicamente para las cepas de Staphylococcus aureus meticilino sensible, se le atribuían causando enfermedades ocasionales en huéspedes sanos de la comunidad o provenientes de entornos comunitarios. Sin embargo, para 1990, con el surgimiento de un clon epidémico de Staphylococcus aureus, la llamada USA 300, esta impulsó la que posteriormente se le iba a conocer como la epidemia del MRSA, en el cual pues, se le asoció al Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Y esto, pues lo que permitió o lo que vimos posteriormente fue como ya el Staphylococcus aureus pues ya no estaba, meticilina resistente ya no estaba confinado solamente al nosocomio, sino que a partir de este momento pues tuvimos un aumento muy significativo de las infecciones asociadas a este germen resistente en entornos comunitarios.
se encontraron cambios en la epidemiología que alcanzaron hasta un 50% de resistencia a meticilina, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los entornos comunitarios, y pues esto, por supuesto, obligó a cambiar estrategias tanto de tratamiento como estrategias de prevención para contener esta epidemia. Esta fue, digamos, la situación que tuvimos entre la última década del 2020 a la primera década o los primeros años del siglo XXI, del siglo XXI, y fue en 2005 cuando se empieza a reconocer, digamos, unas tasas de infecciones invasivas por estafilococo aureus meticilino resistente que comienzan a disminuir. Específicamente esto ocurre en Estados Unidos, esta disminución fue gradual y durante pues, la última década ya ha habido un aumento relativo de las infecciones, digamos, invasivas por estafilococo aureus meticilino sensible, lo cual ha empezado a definir una nueva era en la epidemiología invasiva del estafilococo aureus, específicamente en el entorno pediátrico. Entonces, pues ya conociendo esto, pues hablemos un poco y ampliemos qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Entonces, las cepas de la USA 300, que era el estafilococo aureus adquirido en la comunidad, pues ya en el momento ya no es la causa predominante de infecciones invasivas en niños en este país. La mayoría de las infecciones actualmente parecen ser por estafilococo aureus meticilino sensible. Sin embargo, y aquí pues esto es un dato muy importante, esto no implica que las infecciones invasivas debido al estafilococo aureus sensible sean menos graves. Una serie de la Universidad de Utah que reclutó pacientes entre 2000, infecciones por estafilococos en pacientes pediátricos entre 2009 y 2012, en el cual pues logran establecer o logran analizar que las cepas de estafilococo aureus meticilino sensibles representaron casi el 80% de las infecciones pediátricas invasivas por este germen. Se identificaron 6 tipos de cepas predominantes sin diferencia de gravedad perceptibles al comparar los sensibles versus los resistentes a meticilina. Ya hablaremos un poco entonces cómo es el comportamiento que tiene, pues digamos en términos gráficos en esta diapositiva, cómo es el comportamiento que tienen los elementos meticilinos resistentes versus los meticilinos sensibles en cuestiones de, digamos, de tasa de frecuencia. Fíjense que la línea de la parte de arriba es todos los elementos de estafilococo y cómo el estafilococo meticilino sensible pues tiene una presencia muy importante, de hecho es la principal durante todos los años de estudio entre el 2019 y el 2016. Ya viéndolo específicamente según el tipo de infección, lo que podemos ver es que en todos los tipos de infecciones, excepto la neumonía, hubo un predominio de estafilococo aureus meticilino sensible. Específicamente para la neumonía, lo que se vio pues, es todo lo contrario, donde el estafilococo aureus meticilino resistente pues tuvo el 28.4% versus el 7.1%. Con respecto al 11.5% de los casos, y esto tuvo una P significativa, de lo cual pues nos hace analizar, y esto pues ya se ha reportado ampliamente en la literatura, y lo vamos a ver un poco más adelante en esta misma presentación. Entonces, las infecciones por estafilococo aureus, lo que nos hace analizar es, bueno, probablemente, entonces, independientemente de los patrones de resistencia a meticilina, probablemente hayan unos factores de virulencia que se conserven en cepas invasivas letales de estafilococo aureus y pues aquí vienen y entran a jugar algunos factores de virulencia que ampliamente han sido descritos, como son la leucocina de Panton-Valentine, que pues se conoce como un mediador de gravedad clínica, y al cual se le atribuye el potencial de invasión asociado a la USA 300. Recordemos el estafilococo aureus meticilino resistente asociado adquirido en la comunidad, que está presente, pero esta leucocina va a estar presente solo en el 10% de las cepas de estafilococo aureus meticilinos sensibles que actualmente son invasivas. Entonces, recordemos entonces que
la resistencia, que así como la resistencia a meticilina ha marcado y ha sido tan importante en prácticamente en el desarrollo epidemiológico, pero también en el comportamiento clínico y el pronóstico que han tenido eh, las infecciones por estafilococo y en el advenimiento, por supuesto, de nuevas terapias antiestafilocóxicas, pues también vale la pena que analicemos otras resistencias que se han descrito, como son la resistencia pues intermedia y definitiva a vancomicina y a otros fármacos antiestafilocóxicos como son minesolid, como son daptomicina, ceftarolina y por supuesto la mupirocina utilizada para los pacientes colonizados por este germen. Entonces, ¿cómo es la epidemiología? Ya vimos qué es lo que sucedió en Estados Unidos, cómo ha disminuido estas tasas de resistencia que en algún momento fueron tan importantes en el ámbito comunitario y que llegaron hasta el 50%. Sin embargo, en otros países, en otros continentes, ¿cómo ha sido este mismo comportamiento de las cepas resistentes versus las cepas sensibles? Pues aquí pues vale la pena que hablemos como por ejemplo en Europa se han visto desarrollo o aumentos que han sido preocupantes y han llamado la atención, pues, por supuesto, de las autoridades sanitarias de cada país con respecto al aumento de las tasas de resistencia a meticilina en algunos países de Europa, específicamente al sur del continente, porque vemos, por supuesto, que los países escandinavos o los países al norte del continente, pues van a tener una resistencia, unas tasas de resistencia que llegan apenas al 5%. En América Latina, pues la situación pues, es muy diferente, puesto que alrededor del 50% de los aislamientos de Staphylococcus van a ser resistentes a meticilina. Ya hablaremos un poco cómo es el comportamiento local en Colombia, específicamente en Bogotá. Y por qué va a ser tan importante que tengamos en cuenta pues todos estas características o este comportamiento epidemiológico del estafilococo aureus en nuestro medio. Pues la situación, digamos, en los países asiáticos es mucho más preocupante. Vemos como las tasas de MERSA pues está alcanzando aproximadamente el 50% en los países del sudeste asiático. Es muy importante, por ejemplo, en Corea del Sur o en Japón, donde hay tasas superiores al 70% en entornos comunitarios. Pues, y en África, a pesar pues que no hay datos tan amplios y actualizados, sobre todo desde el punto de vista del comportamiento molecular el tipo, digamos, de cepas que están circulando, pues también lo que se ha visto es un aumento significativo de la resistencia a meticilina pues en estos países. Entonces, así como vimos el estudio en Utah, en Estados Unidos, como me gustaría, y por eso les traje, vamos a analizar 3 series de casos, pues 2 adicionales, uno en Europa, específicamente en España, en el cual pues este es un estudio retrospectivo multicéntrico que se llevó a cabo entre 2017 y 2018. Realizó la revisión de las historias en pacientes con aislamiento de Staphylococcus aureus, son por supuesto pacientes pediátricas, y se determinaron 403 pacientes que tuvieron infecciones con un aislamiento de Staphylococcus aureus. Y en ellos pues vale la pena y la idea de traerlo es ver cómo las tasas de Staphylococcus aureus que se obtuvieron fueron más importantes sobre todo en las infecciones de piel y tejidos blandos. Fue, digamos, el porcentaje más importante con respecto al resto de infecciones. Y cuando se comparaba la evolución de los pacientes según la sensibilidad del Staphylococcus aureus, pues sí se veía un aumento o un aumento, digamos, de la severidad en aquellos pacientes que tenían infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y ahora, pues ya hablamos de Estados Unidos, hablamos de España y ahora hablemos entonces de Bogotá. Y entonces le traemos este estudio, pues es un estudio pues también multicéntrico en Bogotá, en el cual pues se revisaron 1045 historias clínicas y finalmente
considerando los criterios de inclusión, se obtuvieron 551 pacientes que se incluyeron con 703 cultivos, encontrando que 340 fue de estafilococo aureus meticilino sensible y 211 meticilino resistente, causando infecciones como neumonía, infecciones osteoarticulares, bacteremia e infecciones de piel y tejidos blandos. Las manifestaciones clínicas pues se dividen en esta diapositiva que me parece realmente muy interesante cómo se dividen para cada una de las, digamos, de las patologías, pero también dividida según el fenotipo de resistencia de este germen, en el cual, por ejemplo, pues, y eso a lo largo de los años de estudio, entre 2014 y 2019, fíjense cómo las infecciones de piel y tejidos blandos prácticamente van a tener el porcentaje más importante con respecto, pues, a, digamos, a prevalencia, en este caso, a infecciones estafilocóxicas. Eh, y pues llama la atención, por ejemplo, que las infecciones de piel y tejidos blandos pues tienen un comportamiento principal en, con estafilococo aureus meticilino sensible versus meticilino resistente para todos los años. Cosa que no sucede, por ejemplo, para las infecciones osteoarticulares y para la neumonía, en el cual pues se invierte el comportamiento. Entonces, pues basado en esto es importante que, pues, que hablemos o que resumamos brevemente que las infecciones por estafilococo aureus pues pueden ser muy diversas. Recordemos que las de piel y tejidos blandos van a ser las principales. También tenemos infecciones osteoarticulares, neumonía, bacterias, endocarditis, infecciones del sistema nervioso central. Aquí pues hacemos obviamente un apartado especial para las infecciones asociadas a dispositivos y también pues síndrome de choque tóxico, entre otras infecciones. Y pues aquí les traigo esta reflexión, las infecciones, la capacidad del estafilococo aureus para desencadenar diferentes tipos de infección se debe a su amplio repertorio de factores de virulencia y de estrategias de infección. Y esto pues resumen básicamente lo que acabamos de ver, que no solamente si en algún momento nos resumimos o lo relacionamos todo solamente con la resistencia a meticilina, hemos visto cómo la transformación o cómo el cambio, digamos, de la epidemiología en Estados Unidos y prácticamente la reemergencia del estafilococo aureus meticilino sensible causando infecciones invasivas, pues nos habla y nos hace reflexionar sobre otros factores de virulencia que es muy importante estudiar y pues por supuesto vigilar en nuestro medio. Basado en esto, por supuesto, la producción de proteínas superficiales que inician la adherencia bacteriana a los tejidos del huésped, también la secreción de toxinas, tanto extracelulares como de enzimas, que van a destruir las células y los tejidos del huésped, y la evasión o la inactivación del sistema inmunitario del huésped, con un crecimiento y expansión de las bacterias en las células del huésped y del tejido, van a ser factores que son muy importantes tener en cuenta cuando hablamos o cuando analizamos infecciones pues tan importantes como las infecciones por estafilococo. Brevemente para hablar sobre alguna de las infecciones más frecuentes, cuál es el comportamiento y qué es lo que hemos visto en Bogotá. Las infecciones osteoarticulares, pues en Bogotá y en otros medios, las infecciones osteoarticulares, como les hablaba previamente, cuando son causadas por estafilococo aureus meticilino resistente, pues se ha descrito que van a tener un requerimiento de intervenciones quirúrgicas mayor. Esto también pues se contrasta o se relaciona con lo que se ha visto en Europa, que tiene donde se describe una menor necesidad de procedimientos quirúrgicos y como sabemos pues tienen menores tasas de resistencia a meticilina. Por supuesto, en Estados Unidos, pues también se hablan de menores cirugías, menores intervenciones quirúrgicas para el control de estas infecciones y, por supuesto, menor duración de antibióticos. Y esto pues nos hace pensar que, y lo vimos, por supuesto, en la serie que les presenté anteriormente en Bogotá, que las infecciones por estafilococo aureus predijeron significativamente la necesidad de procedimientos quirúrgicos adicionales para el tratamiento y, por supuesto, un curso clínico más grave. Eh, entonces, pues esto vale la pena que lo tengamos en cuenta porque pues es el comportamiento que vemos actualmente en nuestra ciudad.
Con respecto a las infecciones de piel y tejidos blandos, recordemos entonces que el Staphylococcus aureus va a ser el primer agente causal. Esto va a depender también del tipo de infecciones y pues aquí se han descrito ampliamente como el Staphylococcus aureus meticilino resistente está más descrito o está más relacionado a infecciones supurativas versus el meticilino sensible. Y en entornos comunitarios, entre el 26 y el 38% de las personas con colonización con Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad o USA 300, experimentaron una infección de piel y tejidos blandos posterior, lo cual pues vale la pena y es un dato muy importante tener en cuenta para aquellos pacientes que están colonizados. Ya pues hablando de la neumonía, recordemos que la neumonía, tal como lo vimos en la serie de Utah, la neumonía está, por Staphylococcus aureus, por supuesto, está más relacionado por aquellas cepas resistentes a meticilina, pues se habla obviamente de una relación con la presencia de leucocidina de Phantom Valentine. Recordemos que esta tiene una menor presencia en las cepas sensibles y pues algunos estudios ya han descrito una frecuencia especialmente elevada de este germen en absceso pulmonar y en neumonía necrosante versus pues otras complicaciones, digamos, más frecuentes como derrame pleural, entre otras, que pues se relaciona también con meticilino sensible. Como conclusión, digamos, para esta intervención, tenemos que la identificación de los factores que son necesarios y suficientes para la invasión del Staphylococcus aureus clínicamente relevante, pues será fundamental para identificar los nuevos objetivos para intervenir contra este importante patógeno y pues poder trazar nuestras nuevas estrategias. Y por supuesto la importancia de los estudios colaborativos, digamos, de vigilancia y para conocer no solamente el comportamiento epidemiológico, sino también el comportamiento clínico, el desenlace de la mortalidad de las infecciones específicamente en Colombia por este germen, pues le da una importancia muy relevante para la estafilored en este momento epidemiológico que vivimos. Muchas gracias. Doctora Joan, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente pues es muy interesante y precisamente todo lo que nos transmitías y ver esas diferencias en términos de epidemiología, de meticilino sensible, meticilino resistente, porcentajes de susceptibilidad en unas regiones versus otras, cómo en piel y tejidos blandos algunas series, incluso algunas colombianas describen más meticilino sensible, otras en osteoarticular más meticilino resistente, igual que el pulmón. Así que muchísimas gracias y ya hay un par de preguntitas que te las vamos a hacer más adelante de lo que nos está preguntando el público. Así que nuevamente muchísimas gracias. Y pues es la mejor presentación para transmitirles de dónde surge y cuál es el origen y el fundamento de la necesidad de hacer algo como la estafilored. Y en últimas surge de lo que nos ha enseñado la doctora Joan y tiene que ver con eso, la gran morbimortalidad asociada del Staphylococcus aureus en pediatría, pero particularmente la tremenda variabilidad que tiene en términos de presentación, en términos de susceptibilidad. Y fíjense que esa presentación, susceptibilidad diferentes, en últimas llevan a conductas y tratamientos diferentes. Y cuando empezábamos a hablar con diferentes colegas, tanto infectólogos como pediatras, muchas veces hacíamos esta pregunta: ¿usted qué tanto meticilino resistente ve? Y entonces de pronto en algunas regiones, aunque sí, como lo vamos a ver, parece ser similar, pero en algunas vemos, oiga, parece ser más frecuente allá que acá. ¿Usted con qué frecuencia usa trimetoprim? ¿No? Yo tengo un poquito más de frecuencia de resistencia. O de pronto en ocasiones veíamos datos de resistencia de publicaciones en Estados Unidos, up to date, etcétera, y decíamos, oiga, allá hay mucha resistencia a clindamicina, es decir, no es una alternativa. De tal forma que esa tremenda variabilidad en últimas nos lleva a plantear algo cuyo objetivo sea describir las características microbiológicas, epidemiológicas y clínicas de las infecciones por aureus de pediatría en Colombia. Y es ahí como con un grupo de colegas que vamos conociendo a gran parte de ellos y otros que ya vamos a mostrarles en las siguientes diapositivas, pensamos en la idea de debemos hacer algo que le facilite al clínico
conocer lo que está pasando en Colombia. Está muy bien leerlo de afuera, está muy bien compararnos, pero tenemos que tener datos locales, de tal forma que la Staphylored surge como una iniciativa que pretende crear diferentes fases de estudio. Y vean cómo podemos llamar una fase 1, que es la que vamos a ver los resultados hoy, que podríamos decir es una fase retrospectiva, y una fase 2 o 3 que podemos más bien llamar la fase prospectiva. Y miren que el objetivo de tener diferentes fases incluidas dentro de una red, básicamente el objetivo era que tuviéramos resultados a corto, mediano y largo plazo. Y miren cómo la fase 1, lo que vamos a ver hoy, incluye resultados porque sus variables, relativamente rápido, porque sus variables, como las vamos a describir, fíjense que incluye características de los centros. Diferentes centros en Colombia, ¿qué características tienen esos centros? ¿Quién los atiende? ¿Cuántas camas tienen? ¿Cuántos niños? Rural, rural disperso, urbano, tiene infecto, tiene proa, no tiene proa, etcétera. Caracterizar muy bien el centro. Dos, partimos de la información contenida en los HUNET, y para los que no sabemos qué es el HUNET básicamente es el registro de todos los aislamientos microbiológicos en la institución. Aquí tomaremos los aislamientos de Staphylococcus aureus, y fíjense que esos son los que analizaremos en esta fase 1. Son resultados a corto plazo, y ya hablaremos posteriormente de lo que seguirá en la fase prospectiva. Y miren que esa fase prospectiva de conocer las infecciones por aureus incluye no solo el HUNET de forma retrospectiva de 18 al 21, sino que esta lo incluirá de forma prospectiva agregando algunos datos psicomunitario versus hospitalario. Pero vean cómo la fase 3, insisto, la prospectiva adicionalmente incluirá datos clínicos, evolución, desenlace, secuenciación genética, con resultados a mediano y largo plazo. Nuevamente, esta diapositiva pretende transmitirles la esencia de qué tenemos y para dónde vamos con la Staphylored, los objetivos y las diferentes metodologías usadas para tal fin. Queremos mostrarles, no pasa, sí pasa, se trabaja o fue algo de parte de los resultados que vamos a ver acá, definitivamente tienen que ver con el apoyo y las alianzas internacionales. Vamos a oír de boca de Cristóbal, de Ignacio Pérez, médicos, expertos en informática clínica, cómo ha sido el análisis tecnológico, el desarrollo tecnológico de la Staphylored. También contamos con el apoyo del doctor César Arias, del doctor Chase McNeil, Jesús Vallejo, el grupo de genética y resistencia antimicrobiana de UCRA, que han sido fundamentales para orientar el diseño, el desarrollo de la red, pero que van a ser particularmente importantes en la fase 2 y 3, es decir, en la prospectiva, que ya nos comentará más adelante el doctor Cristóbal. Finalmente, quiero que empecemos o le demos paso al doctor Cristóbal y al doctor Ignacio, no sin antes mencionar al grupo de coautores, de gente absolutamente motivada de los diferentes centros en Colombia. Van a haber más de 20 centros en Colombia que participaron activamente en esta fase 1 y que siguen o que seguimos participando para la fase 2, 3. El doctor John Camacho, el doctor Juan Pablo Londoño, más, insisto, todo este grupo de colegas y amigos que vienen trabajando, y el trabajo que viene es aún más interesante. Yo no quito más tiempo de estos 7 minutos y quiero darle la palabra al doctor Cristóbal Carvajal y al doctor Ignacio Pérez, nuevamente expertos informáticos clínicos directamente desde Chile, expertos y referentes mundiales en tecnología, en informática y en RedCap. Así que Ignacio y Cristóbal, nuevamente muchísimas gracias pues por estar con nosotros, por apoyar y hacer parte de este proyecto, y bueno, todo el auditorio es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, con Ignacio, nosotros somos de Chile, estamos un poquito más al sur, y en definitiva los venimos a apoyar con lo que se llama la informática biomédica. Es una especialidad de la medicina, ambos somos médicos. Ignacio además se desempeña como internista y trabaja en cuidados intensivos. Y en definitiva venimos a apoyar desde lo que es el manejo de la información, cómo gestionarla, cómo capturarla, y vamos a repasar un poquitito cuál fue el desafío de trabajar en esta fase retrospectiva inicialmente. Bueno, en la fase retrospectiva teníamos obviamente los pacientes pediátricos con sus infecciones por Staphylococcus aureus, y teníamos muchos hospitales que tenían los laboratorios con lo que era HUNET. Ya HUNET es, como decía Iván, un programa que en definitiva captura los cultivos positivos con su antibiograma. Entonces, descubrimos que existía una forma, o se evidenció que había una forma de conseguir un Excel,
Y este Excel nosotros lo capturamos a través de una herramienta por internet que se llama RedCap. RedCap es un capturador de datos específicamente diseñado para investigación, es una herramienta que se usa a nivel mundial, y la verdad que bueno, en Ignacio tenemos bastante experiencia al respecto. Y con este RedCap nosotros pudimos capturar los HUNET que venían de más de 20 centros, como comentaba Iván. Trajimos los HUNET y además hicimos esta encuesta de caracterización de los centros en los cuales se evidenció el arsenal terapéutico que tenían para la infección, los antibióticos que disponían, la cantidad de camas y un sinfín de variables para caracterizar el centro y obviamente ver su producción de pacientes con Staphylococcus aureus o infecciones de Staphylococcus aureus. Nos conectamos y ocupamos bastantes herramientas tecnológicas, ocupamos desde Google Drive con unos mantenedores de asociación de datos, algunas cosas ahí específicamente para saber qué significaba algunas variables, hicimos algunos diccionarios que pudimos mantener de forma conectada a través de Internet, ocupamos R y Python, y en definitiva con estas herramientas tecnológicas pudimos hacer un procesamiento que partió en estandarizar cada HUNET. Había que tomar las mismas columnas, los HUNET tenían variaciones locales en cada uno de los hospitales y era un desafío, 20 hospitales distintos, son 20 sistemas que trabajan de manera distinta. Tuvimos que hacer un data cleansing, revisar los datos, mejorarlos, ver su calidad, ver algunos temas, problemas de fecha. Finalmente consolidamos todos los HUNET en una sola base única. Tuvimos que normalizar la SIM. Las SIM tenían diferentes también en cada uno de los centros, en algunos le ponían 0.5, en otros 0.5. Tuvimos que traducir todo esto y trabajarlo de una manera estandarizada. Al normalizar también normalizamos los servicios. En algunos salía hospitalizado al séptimo piso y tuvimos que traducirlo a hospitalización. Las unidades de cuidado intensivo tuvimos que también hacer esos mantenedores, como les decía, a través de las herramientas conectadas por internet. Normalizamos el origen de la infección para saber de dónde venían estas infecciones, porque también ocupaban diferentes nomenclaturas en cada uno de los centros. Y agrupamos y hicimos aquí un desafío muy interesante, y Ignacio va a hacer una referencia en unos momentos, sobre la agrupación por evento. Hicimos un análisis muy, muy novedoso en el cual pudimos identificar que las infecciones que estaban separadas por 14 días se agruparan como un evento único. O sea, en definitiva, los cultivos que era irreiterativo en un paciente que asumimos que había una infección que era consistente en el tiempo, lo agrupamos en un solo evento, y esto es una cosa que va a comentar un poquito Ignacio. Después llevamos todo esto a un RedCap nuevo, después de haberlo procesado, trabajado, etcétera, lo llevamos a otra base de datos nueva, en una lo capturamos, en otro la dejamos como un repositorio de información, y esto con diferentes herramientas, y acá sumamos Stata, se pudieron hacer múltiples análisis. Y lo innovador también es que también vamos a tener la posibilidad de tener un tablero en línea, y ahora dejo el espacio a Ignacio para que les cuente un poquito más al respecto. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Efectivamente, compartir un poco lo que les ha comentado el doctor Carvajal respecto al tremendo trabajo que ha significado la estandarización de múltiples fuentes de información, donde los datos son parecidos pero no iguales, en la forma de almacenar, en la forma de representar lo que se busca entender de la realidad. Así que sumarme a eso y comentarles un poco que, si bien estos son datos observacionales, es decir, estamos observando lo que ya pasó, hemos intentado darles un trato bastante novedoso en términos de la agrupación temporal, y como eventualmente vamos a revisar cuando tengan acceso a estas herramientas de visualización, en lo que es la intersección de los subconjuntos de estos datos. Dicho de otra manera, estamos tratando de sacarles el mayor provecho posible a la información con la que contamos, que sabemos que es información retrospectiva y que viene, como les comentaba Cristóbal, desde estos HUNET. En el retrospectivo contamos con una gran cantidad de registros de aproximadamente 4.000 pacientes, Cristóbal les va a comentar un poco más, cada uno con casi 100, un poco más de 100 variables, donde hemos procesado particularmente el tema de las fechas de manera de poder agruparlos en eventos. Y esto es particularmente relevante en relación a las duraciones de la positividad de los hemocultivos. Si ya tenemos un evento definido como aquel en el cual hay cultivos independientes del origen de los mismos, separados por al menos 15 días y concatenados entre sí, entendiendo que un paciente pudiera ingresar en un tiempo cero, tener un cultivo, luego que pasaran unos días, tener otro cultivo positivo, y de esa manera definir un evento. La positividad particularmente de los hemocultivos persistente en el tiempo, sabemos que es algo muy importante en el pronóstico de las bacteriemias por Staphylococcus aureus. Por lo tanto, este análisis esperamos que pueda abrir las puertas a explorar algunas asociaciones que puedan ser interesantes en datos retrospectivos y eventualmente en que continuemos con este mismo análisis en lo que es la segunda y tercera fase. Asimismo, también realizamos un análisis relacionado con la presencia de discordancia
entre los patrones de sensibilidad y resistencia al interior del mismo cultivo y dentro de los cultivos sucesivos al interior de un evento. También creemos que es algo en lo cual podremos encontrar alguna asociación interesante. Adicionalmente, y para ir cerrando un poco esto que les quería comentar, lo que menciona Cristóbal abajo a la derecha de la visualización en línea, este tema del dashboard, ahora al menos en la fase retrospectiva, es un esfuerzo de integrar este proceso de ciencia de datos que el doctor Carvajal les ha descrito, que va desde la integración de múltiples fuentes de información, un procesamiento centralizado, y eventualmente lo que buscaremos con esta herramienta es darle la posibilidad de realizar epidemiología clínica en tiempo real, permitiéndoles explorar dinámicamente las intersecciones entre los grupos y poder hacer algún tipo de filtro que les permita conocer los eventos de interés y cómo se comportan los pacientes al interior de estos eventos. Así que con eso, habiéndoles comentado eso, yo los dejo de nuevo con el doctor Carvajal, que va a continuar con la presentación. Bueno, muchas gracias, Ignacio. En definitiva, la parte que queda ahora, Iván, si tengo bien recordado el cronograma, tendríamos ya a revisar lo que son los resultados de esta primera fase, en definitiva, que lo van a presentar los siguientes doctores. Así es, muchísimas gracias Cristóbal e Ignacio, y un tremendo resumen de lo que ha sido el desarrollo, porque uno ve los resultados y en ocasiones no se da cuenta de lo que está atrás, el desarrollo tecnológico, el análisis, limpieza de datos, etcétera. Así que muchísimas gracias, y bueno, queremos invitar en este momento al doctor Pablo Vázquez y al doctor Alejandro Díaz para que empecemos a hablar en materia de qué encontramos, cuántos centros, de dónde, origen. Y es como ir cerrando lo que hemos venido mencionando, qué pasaba con la epidemiología a nivel global, cómo eran los diferentes patrones de susceptibilidad, regiones, que si piel y tejidos blandos, etcétera. Así que bueno, Pablo y Alejo, bienvenidos, y somos todos oídos el auditorio de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Como ven, pues esto ha sido una experiencia muy interesante por su característica de múltiples especialidades colaborando para intentar generar un sistema de eventos en tiempo real que nos permita tener una información que sea realmente muy importante para todos. Yo les voy a mostrar la primera parte de los resultados. Entonces, como les mostró Cristóbal e Ignacio, se hizo una gran cantidad de procesamiento de los datos para finalmente poder agrupar estos resultados de una manera que fueran fáciles digamos, de digerir por un clínico. Entonces, en principio les puedo contar que la base de datos a la fecha de hoy tiene 8.157 cultivos positivos para Staphylococcus aureus, pero de estos, basados en la definición de evento que les comentó Ignacio, estamos solamente hablando de 5.384 eventos, o sea, el 66% de los cultivos, y estos eventos más o menos representan alrededor de 4.836 pacientes. Entonces, como ustedes ven, digamos que aquí uno de los problemas grandes es la masiva cantidad de datos que manejamos, y eso hace que sea un poco más dispendioso y que tenga que ser sistematizada la forma como la organizamos. Por ejemplo, les podemos contar que los eventos por caso, la gran mayoría, casi el 91% de los casos, están alrededor de un solo evento, pero casi el 5% de los eventos se relacionan, de los casos tienen hasta 2 eventos. Y tenemos descritos dentro de la base grupo de hasta el 4% que ha tenido entre 3 y el que más ha tenido 14 eventos reportados en la base. Igualmente, si miramos desde la perspectiva de los cultivos por evento, podemos ver que se han reportado hasta 25 cultivos positivos en un solo evento de un paciente, con la gran mayoría, casi el 74%, solamente son eventos de un solo cultivo positivo, ¿cierto? El 15% alcanza a tener 2 cultivos positivos y de ahí en adelante baja dramáticamente la cantidad de porcentajes de cultivos positivos, donde en general ya encontramos menos del 1% en cultivos por encima de 5 cultivos por evento. Entonces, eso hace que el análisis de la información sea complejo. Desde el punto de vista de los centros, como les estuvieron contando ya todos, más o menos están participando en este momento 20 centros. Estos son los centros que han ido participando y por eso los ponemos aquí por agradecerles. Como ustedes ven, el peso individual de cada centro es variado, lo cual implica
que algunos centros van a significar una proporción muy importante de estos casos, por lo que también el balance individual de cada centro es significativo para nosotros. El centro que más reporta casos reportó 1000 cultivos, que es 1000 eventos, perdón, que es alrededor del 20% de todos los casos, y el más pequeñito reportó apenas 65 eventos en los 4 años y representan al 1%. Para nosotros son tan relevantes los sitios grandes y gigantes que manejan alta tecnología en muchos casos, como lo son los centros pequeños que ven pocos casos, pero que representan de forma muy importante algunos subgrupos de la epidemiología colombiana. Desde el punto de vista de las variables demográficas grandes, el 42% de los eventos suceden en mujeres, las edades han estado repartidas de más o menos de forma homogénea a través de toda la base, solamente un 11% de neonatos un poco por debajo, pero digamos que en el primer año de vida y los primeros 5 años, 5 a 12 y 12 a 18 años se reparten de forma progresiva, un poco parecido a lo que está reportado en la literatura. La mediana de edad de todo el grupo en general está alrededor de los 5 años, pero varía entre el 1 y los 12 años en general. Entonces, ven que tenemos una gran representación de toda la población pediátrica y que esta información es relevante para todas las edades. Desde el punto de vista de la distribución, ustedes ven que la edad está más o menos distribuida igual por todas las regiones. También podemos hacer análisis por regiones. Entonces, Bogotá ha puesto el 37% de los casos, Medellín el 28%, y hay otros grupos que aportan menos casos, pero que son muy relevantes para nuestro análisis. Cali ya está poniendo casi el 20%. Entonces, para nosotros es muy importante ver que hay una representatividad, aunque todavía no de todos los departamentos de Colombia, y por eso la llamada a seguir sumándonos a esta iniciativa. Sí tenemos representación de varios centros del país. En cuanto un poco a la distribución de cómo son estos centros, pues esto también es relevante para nosotros. Ustedes ven que la gran mayoría de estos centros o estos eventos han sucedido en la población que atiende principalmente casos urbanos, casi el 90%. Un porcentaje alrededor del 30% de estos centros son exclusivamente, de estos eventos suceden en hospitales exclusivamente pediátricos, y la mayoría son hospitales generales. La gran mayoría, por el sesgo de que son las personas a las que hemos invitado y con las que tenemos contacto, pues la gran mayoría de estos hospitales son universitarios, y por las características en general de nuestro país y de la forma como se hace medicina en Colombia, pues la gran mayoría son hospitales de nivel privado. La distribución un poco de los recursos que tienen estos centros los pueden ver aquí. Ustedes ven que la mayoría de estos centros, casi el 87%, tienen UCIs pediátricas y neonatales, solamente un 7% solamente neonatales o solamente pediátricas. El 57% de todos estos eventos que hemos recolectado han sido en sitios donde tienen cirugía cardiovascular, lo que le da un toque de complejidad. Casi el 80% de estos eventos suceden en centros que son centros oncológicos, inclusive el 35% son centros que hacen trasplante, y casi el 50% con capacidad para hacer terapias de reemplazo o de soporte renal. Entonces ustedes ven que son centros de alta complejidad, entonces representan la alta complejidad hospitalaria pediátrica colombiana. Eso era lo que tenía para contarles de forma básica. Alejandro les va a dar otros datos que son muy interesantes. Adelante, Alejo. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Pediatría por brindarnos este espacio. Felicitar en primera instancia a Iván y a todos los que colaboraron inicialmente con él para hacer realidad esta iniciativa. Yo creo que nos va a dar muchísima información muy valiosa para conocer mejor cómo se comporta esta enfermedad en nuestro medio. Bien resaltar la labor de nuestros médicos informáticos, que de verdad que han hecho un trabajo extraordinario tratando de homogeneizar toda esta información, y Pablo, que nos ha regalado unos datos, un análisis estadístico muy interesante. Entonces, yo les voy a mostrar dos grupos de datos. Los primeros salen de la encuesta exploratoria que se hizo inicialmente, en donde pues, se quería caracterizar los centros y mirar algunas
variables relacionadas con la disponibilidad de servicios de infectología y la disponibilidad de antibióticos. Y después les voy a mostrar algunos datos más aterrizados a lo clínico, de todas maneras recordando que esta información sale es de una base de datos microbiológica, por lo tanto aquí pues no podemos hacer ninguna aseveración en cuanto a lo clínico, simplemente nos da un panorama de cómo se han comportado, digamos que los cultivos y cómo se ha comportado la resistencia a partir de este análisis microbiológico. Entonces, eso es lo que se pudo resaltar de la encuesta, de cómo era la disponibilidad de infectólogo pediatra en las diferentes instituciones participantes. Ustedes ven que para los diferentes servicios fue, digamos que variable el número de profesionales que había por cama, es decir, este análisis parte de cuántas camas de hospitalización, UCI pediátrica y UCI neonatal habían en las instituciones y de esas camas, pues cuántas eran cubiertas por un especialista en enfermedades infecciosas. Entonces, pues como es de esperar, el número de profesionales por cama es menor en camas de UCI pediátrica y UCI neonatal. Ustedes ven ahí en el valor inicial la mediana y entre corchetes el rango intercuartílico. Entonces, 12 profesionales en hospitalización, 10 en UCI y 7 en UCI neonatal. Y cuando se fue a mirar cuántos días de la semana había disponibilidad, entonces encontró que al menos 5 días de la semana se contaba con esta especialidad disponible para la atención de los pacientes. Quisimos mirar también la disponibilidad de programas y recursos. Entonces, ustedes ven en esta gráfica cómo 92% de las instituciones cuentan con un programa de uso racional de antimicrobianos, 98% de ellas cuentan con programa de control de infecciones y 87% tienen disponibilidad de biología molecular en cualquiera de sus formas, ya sea con paneles múltiples o PCRs específicas para detección de Staphylococcus aureus y de detección de mecanismos de resistencia. En cuanto al procesamiento de los cultivos, la mayoría de las instituciones reportan por medio del sistema BITEC2, un 65% de ellas, de ahí 17% microscan y 17% con el sistema Fénix, y hubo un 1% de instituciones que reportaron otro método de procesamiento de cultivos. Finalmente, en esta primera parte, hablar de la disponibilidad de antibióticos. Entonces, ustedes ven que más del 85% de las instituciones contaban al momento de la encuesta con la mayoría de antibióticos que tenemos disponibles para tratar infecciones por Staphylococcus aureus, tanto oral como venoso. Ya de ahí se ven unas diferencias interesantes en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, como por ejemplo la ceftarolina, las quinolonas orales y venosas, la clindamicina oral y el linezolid oral, que eventualmente serían de utilidad para el tratamiento de continuación en diferentes escenarios. Pues todas las instituciones cuentan con OXA, con Cefaso, con Banco, con DAP y linezolid venoso. En general son los principales medicamentos que están dentro del armamento terapéutico para tratar estas infecciones. Pasando ahora a ya mirar cómo se comportaron las muestras, los aislamientos. Entonces, miren cómo las 5 infecciones más comunes tomado desde el punto de vista de los cultivos, en primer y segundo lugar la sangre y piel y tejidos blandos. Aquí obviamente la sangre es la más común porque de nuevo partimos de muestras. Sabemos que muchas infecciones de tejidos blandos se tratan sin tener cultivos disponibles, entonces ahí puede haber pues un sesgo desde la parte de la microbiología. Y pues separado están las secreciones y drenajes, que muchas de ellas también podrían representar secreciones o drenajes de infecciones profundas de tejidos blandos. Por ahí también se incluyen otro tipo de abscesos y colecciones. En cuarto lugar están las infecciones respiratorias, tanto superiores como inferiores, en un 17%. Y en las que tienen que ver con infecciones respiratorias inferiores, la gran mayoría de las muestras provenían de aspirados traqueales.
En el quinto lugar están las infecciones articulares, que eran mayoritariamente cultivos de hueso. De ahí para abajo, pues están más repartidas. Llamativo ver cómo un 2% no se describía el tipo de muestra, y esto pues habla de que muchas veces la forma como se tiene el reporte o como se extrae el reporte de JUNET puede no necesariamente tener la muestra adecuadamente marcada. Entonces eso también es una invitación para esta fase prospectiva que va a comenzar. Tener muy clara la especificación del tipo de muestra para que se pueda hacer el análisis apropiado de dónde proviene la infección. Esta gráfica es muy interesante porque quiere mostrar un poco cómo varían las muestras por edad. Entonces ustedes ven ahí en la primera gráfica está el total de las muestras, y la mayoría de los casos ocurrieron en la edad escolar y en la adolescencia, la barra verde y la barra roja. Y es muy similar en lo que pasó en la sangre, en las muestras de piel y tejidos blandos y de sistema musculoesquelético. Estas fueron las edades predominantes. Cuando uno analiza otros tipos de muestras, entonces es bien interesante que a nivel respiratorio inferior predominaron los lactantes de 1 mes a 12 meses. Cuando analizamos la orina, la edad más común fue el periodo neonatal. Es bien interesante porque se sabe que en este grupo etario es común tener urocultivos positivos en pacientes que tienen bacteriemia concomitante. Y cuando analizamos el sistema nervioso central, la edad más común fue pues, la etapa preescolar. Entonces es bien interesante cómo en diferentes edades se presenta una variación de el tipo de muestras. Esta es una gráfica también bien bonita que muestra cómo cambia la frecuencia de SAM-S versus SAM-R cuando tenemos en consideración el número de muestras positivas por paciente. Entonces ustedes ven que cuando había un solo origen de la muestra, predominaban los casos de SAM-S sobre SAM-R. La medida que fueron aumentando el número de muestras de diferentes orígenes por paciente, fue más común encontrar infecciones por SAM-R. Entonces es bien interesante eso, porque de pronto voy a hablar un poco pues, de la mayor purulencia que hemos encontrado en algunas situaciones, en algunas infecciones por SAM-R. Obviamente, pues esto requiere un poco más de análisis, pero en primera instancia yo creo que esa gráfica es muy visual y merece de verdad pues un análisis más profundo. Finalmente, mencionar lo que tiene que ver con lo que se encontró en términos de resistencia a los antibióticos. Entonces, considerando todos los eventos, la frecuencia de SAM-S y SAM-R fue de 62 y 36% respectivamente. Hubo un 2% de casos, de eventos donde no había datos, y esto pues también nos pareció muy llamativo porque pues es un número considerable de muestras en las cuales no se tuvo esta información, ya fuese por cultivo o por biología molecular. Si nosotros disgregamos esto en las principales infecciones, entonces miramos cómo en general lo que es sangre y sistema respiratorio es muy similar al global, pero miren cómo en infecciones de piel y osteoarticulares la frecuencia de SAM-R aumentó y casi que llegó al 50%. Entonces, esto pues también merece un análisis más a profundidad, que obviamente cuando estemos en la parte del análisis profundo de los datos tendremos en cuenta. También quisimos ver cómo era la variación por regiones y por año en cuanto al porcentaje de SAM-R. Y ustedes ven que en términos generales no hay grandes variaciones en ciudades como Medellín, como Bogotá, como Pasto, como eh, Manizales en los primeros años, pero hay ciertos picos que se notan en algunos años y algunas caídas. Por ejemplo, llama la atención en Manizales y Neiva hacia 2021 esa caída en la frecuencia de SAM-R. Será interesante mirar específicamente estos centros, qué fue lo que pasó durante este año, si fue algún efecto mediado por la pandemia o alguna otra situación que habrá que analizar. También se ve en Cali como, por ejemplo, una caída significativa de la frecuencia de SAM-R desde 2019. Entonces, son estos datos muy granulares de cada ciudad, yo creo que también va a ser muy relevante a la hora que tengamos disponible el dashboard del que hablaban
el doctor Carvajal y el doctor Pérez. Esto va a permitir analizar por centro, por ciudad y ver esta variación. Y finalmente, ver lo que pasó con otros antibióticos. Entonces, con relación a la clindamicina, hubo información del 90% de los casos, la mayoría, 83%, mostraban sensibilidad, hubo un 7% de intermedios y resistentes, y como les decía, 10% sin datos. En cuanto a trimetoprim sulfa, bien, la mayoría fueron sensibles, 88%, 9% no había datos y el 3% restante reportaban como intermedio o resistente. Entonces, con esto termino. Ese es el brochazo general que queríamos mostrarle y obviamente estamos atentos a cualquier pregunta al final de la sesión. Pues Pablo y Alejo, muchísimas gracias por esos datos. Pues uno queda tremendamente contento y motivado de, claro, la limitación retrospectivo, pero empieza a dar una foto de eso que Joan de manera preliminar describía y empieza uno a ver, ok, qué interesante, cuál parecen ser los aislamientos más frecuentes, cuál la epidemiología, etcétera. Queremos darle la palabra nuevamente al doctor Cristóbal, porque la pregunta que nos hacemos, y ahora vienen muchas preguntas para ustedes, Alejo y Pablo, es ¿qué sigue, Cristóbal? ¿Qué sigue de cómo planteamos inicialmente el desarrollo de la Staphylored, corto plazo, mediano, largo? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué esperamos de la Staphylored como introducción a lo que, o preámbulo a lo que queremos hacer con, bueno, quienes nos están viendo, invitarlos a participar? Así que, Cristóbal, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Iván, nuevamente. Bueno, después de todo lo que hemos visto, la verdad que creo que el trabajo ha sido bastante. Y a pesar de la, entre comillas, poca cantidad de información que teníamos en la cantidad de variables, porque lo que vamos a ver a continuación les va a explicar un poco por qué digo esto, se sacó una cantidad de información muy rica. Entonces, ¿qué dijimos antes? Teníamos todo este sistema que les mostré complejo, etcétera, pero faltaba la parte clínica. Aquí tenemos nuestro doctor, que a través también de RedCap va a aportar todos estos datos clínicos y los vamos a meter a la juguera con toda la información que también tenemos de los JUNET. Obviamente no se puede meter ni mezclar con la anterior porque no vamos a hacer una revisión retrospectiva de las fichas clínicas, sino que va a ser un proyecto prospectivo. O sea, vamos a empezar a juntar todos los datos clínicos que se van a capturar, que vamos a ver un poquito más el detalle ahora a continuación, lo vamos a meter en esta juguera de analítica, ¿ya? Y vamos a tratar de también llevarlo a la visualización para poder darle una riqueza a todo este proyecto que ustedes, como ya ven, con lo poco, entre comillas, que teníamos, se hizo bastante y vamos a ver a continuación lo que vamos a capturar ahora en la fase prospectiva. Lo que queremos abordar es muchísima información que va a dar mucha riqueza para poder hacer análisis mucho más clínico. Entonces, en esta fase prospectiva vamos a tener el RedCap de casos, ¿ya? Antiguamente teníamos los JUNET específicamente, solo eran cultivos, pero ahora vamos a tener un caso clínico. Y el caso clínico se divide en tres partes principales, que son el ingreso, el tratamiento antibiótico y el egreso. Y vamos a explicar que quizás las cosas no van donde ustedes las van a pensar un poquitito, pero van a entender un poquito ahora porque esto se basa en que al ingreso yo tengo un momento que diagnostico al paciente, ahí tengo que meterlo en la base de datos, entonces tengo un tiempo 1 o 0, que en definitiva es el ingreso del paciente a la base de datos, donde voy a poner los datos del paciente, la antropometría, la presencia o no de comorbilidades con un detalle de comorbilidades, factores de riesgo específicos para esta enfermedad, cómo fue la presentación clínica, algunos parámetros clínicos de ingreso y un laboratorio, ¿ya? Después de eso, nosotros dijimos, ok, tenemos al paciente que lo acabamos de probablemente cultivar, etcétera. Nos vamos a ir al tratamiento antibiótico. El paciente podría navegar en un sinfín de variaciones terapéuticas que podrían ser, primero, según el tipo de indicación. Va a ser empírico, fue con antibiograma, fue con biología molecular. ¿Y qué es lo que le pusimos? ¿Qué antibiótico le pusimos? ¿Cuál fue la vía de administración? ¿Fue endovenosa? ¿Fue oral? ¿Cuánto duró esta administración de este antibiótico? Y la causa de término. ¿Fue una suspensión esperada? ¿Hubo una RAM? Etcétera. Entonces, el tratamiento antibiótico es un instrumento de recolección de datos que se puede repetir muchas veces según los antibióticos que vaya recibiendo el paciente. En definitiva, tenemos un ingreso 1 en tiempo 0, el tratamiento antibiótico que se repite según los tipos de antibióticos que haya tenido el paciente, y al final pusimos el egreso, que no es solo el egreso del paciente, pero se debiera hacer al momento de la salida del paciente, porque ya vamos a saber muy claramente cuál fue el origen de esta infección. Podríamos tener el ingreso luces, tener un cuadro clínico, etcétera, pero después con los cultivos, etcétera, vamos a ver efectivamente cuál fue el origen de esta infección, si hubo compromiso o siembras secundarias, la presencia o no de bacteremia efectiva,
el tratamiento quirúrgico en los casos que hubiere, por ejemplo, tratamiento en los pulmones o aseos quirúrgicos, etcétera. Si hubo una valoración por infectología o no de estos casos, ya vimos que la mayor cantidad de centros tenía un equipo específicamente para ello, pero hay que ver cuándo lo hicieron, en qué momento lo hicieron, y etcétera. Un laboratorio que tenemos que compararlo también con el ingreso y la idea es poder ver la variación que hubo. Un acápite específico en los pacientes que se van a UCI. Ese, la verdad, que es un mundo que tiene algunos scores que vamos a ver aquí un poquito a continuación, pero la UCI tiene variaciones específicas y es un poquito más pesada la carga de datos porque en definitiva hay que ver cuándo fue la enfermedad, si hubo ventilación mecánica, si hubo recepción de vasoactivo y una cantidad de cosas. Y obviamente los datos de alta, se va para la casa, el paciente falleció, qué pasó con este paciente a su salida del hospital. Y algunos scores que incluimos en la base de datos de cara a poder tener una objetividad de cosas que muchas veces es difícil medir. Se va a ocupar una escala para todos los pacientes que es la FSS, esto es algo bastante innovador, en la Functional Status Scale, que en definitiva es una escala que busca evidenciar la presencia de una morbilidad, ¿ya? O sea, vamos a ver si los pacientes llegan con algún problema de alguna morbilidad, por ejemplo, para ventilar o para caminar, etcétera, y uno podría decir, una hipótesis, por ejemplo, decir, ¿sabe que las infecciones de, no sé, articulares, nosotros vemos que los pacientes tienen un estado funcional de salida que es peor del ingreso, y con eso habría una descripción definitiva de la FSS, que es una forma de medir el estado funcional de los pacientes. Y en UCI tenemos tres scores importantes: el PSOFA, que en definitiva un score de gravedad, se vería para el ingreso a la UCI, el de vasoactivos, perdón, y Podium, que habla de la falla orgánica. Ya con esto vamos en definitiva a catalogar de mejor manera y de una manera más objetiva cosas que ustedes ven acá. Hay una cantidad de variables clínicas, son bastantes, pueden llegar cerca de 200, pero eso no siempre es así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros usamos REDCap. Y en REDCap, en definitiva, nosotros vamos abriendo caminos. Si tú dices comorbilidad, no te pregunto nada más. Aquí ustedes están viendo en definitiva una parte de lo que era lo de los antibióticos, y le decía el tipo de tratamiento, la vía de administración, qué antibiótico recibió, cuándo fue la fecha de inicio, la causal de término, la fecha de término, cuánto fue la duración de estos cálculos automáticos, y en el caso de la vancomicina se preguntan dos variables específicas. Si ustedes hubieran elegido cefazolina o algún otro antibiótico, no preguntamos esto. Entonces, en definitiva, son instrumentos inteligentes. Esto es como un poco como se ve REDCap. Vamos a partir con un piloto dentro de poco, y aquí Iván le paso la palabra para que pueda seguir explicando cómo vienen los próximos pasos también desde el punto de vista operativo. Cristóbal, pues sí, tal cual, es lo que sigue. Voy a presentar aquí las últimas 3, 4 diapositivas, porque como nos mostraba Cristóbal, esa fase 2 o 3 inicialmente llamada, que ha madurado a convertirse realmente en fase prospectiva, tiene que ver con esto, con que arrancan las fases pilotos ya de esta fase prospectiva la próxima semana. Esperamos más o menos 3 semanas para tener el tiempo suficiente para retroalimentar. Ha sido un trabajo bien interesante, y como lo han visto, intensivistas, clínicos, epidemiología, ensayo y error, infectología, etcétera. Así que pues muy motivados por ese lado. Y como preámbulo para el cierre y para finalmente sus preguntas, que tenemos varias preguntas y ya las vamos a hacer rápidamente, queremos resumir lo que llevamos al momento, y es, fíjense que hay una foto con sus limitaciones desde el punto de vista de la naturaleza retrospectiva del dato, ¿de acuerdo? Pero un panorama general relacionado con microbiología, con epidemiología por aureus en Colombia en niños, en algunas regiones de Colombia, algunos perfiles generales de susceptibilidad de acuerdo al tipo de infección por regiones. Pero creemos que esto es lo que queremos resaltar y hace parte de la invitación que queremos hacerle a ustedes. Es una experiencia colaborativa, multidisciplinaria, nacional, pero que el trabajo que hemos querido compartir con ustedes tiene que ver con que es una herramienta que queremos o que creemos más bien que es replicable y es escalable. Por eso sabemos que hay gente, nos están viendo de diferentes países, y esa es la invitación, a que cada vez, vamos por partes, yo sé, y de pronto me regañan un poquito, pero es ir creciendo en que sea Latinoamérica, incluso posiblemente un poco más allá. Pero bueno, vamos por partes. Por ahora, que resaltamos, se ha integrado la tecnología, lo médico, visualización, fases prospectivas,
Y la pregunta de qué sigue es bien interesante y tiene que ver con, queremos invitarlos a participar. Esta información consideramos vital para el médico colombiano. Fíjense que estamos empezando a construir evidencia local, ¿ok? ¿Qué parece? ¿Cómo se viene comportando la literatura? Describe en los últimos años caída del MRSA dramática. Bueno, aquí no parece tan dramática. Algunos dicen, oiga, es que toma más o menos 10 años de un pico del MRSA para que caiga. Bueno, pero vimos caídas en algunas regiones de Colombia. Ya veremos en la parte clínica cómo se comporta en términos de agresividad, de severidad. Alejandro nos mostraba algo bien interesante con esto del número de aislamientos y ese cambio que vemos progresivo en aumento del MRSA. En fin, empieza a darle al clínico muchas herramientas y esas herramientas son las que queremos también que se conviertan en motivación para ustedes para participar con sus centros. Acuérdense que quien participa tiene posibilidad de acceder a esta información cada uno de sus centros. Y una de las preguntas, y ya se la vamos a hacer a Cristóbal, es, ¿estos dashboards van a permitir analizar esta información? Vienen publicaciones también absolutamente motivados y muy contentos de que se puedan vincular a las publicaciones, incorporación de centros, fase piloto y la prueba prospectiva. Así que con esto queremos terminar, agradecer a Sociedad Colombiana de Pediatría, Asociación Colombiana de Infectología por su tremendo apoyo a la investigación, el espacio, el tiempo, el apoyo con la difusión y seguramente con lo que viene. También queremos hacer un agradecimiento a Pfizer que nos viene apoyando, particularmente vamos a tener apoyo en esta siguiente fase prospectiva con temas de educación como este que estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, queremos empezar a transmitir las preguntas que nos han hecho y quiero empezar a transmitirle a la doctora Joan porque nos preguntan, doctora, viendo la variabilidad que usted mostró en epidemiología y ahora lo que estamos viendo de los datos de Staphylored, ¿cómo orientar el manejo empírico entonces en las infecciones por aureus? ¿Cómo debería uno como clínico guiar ese tratamiento empírico inicial? Bueno, una excelente pregunta. Pues la verdad, esa es una de las intenciones pues, entre los objetivos que vamos a tener con la Staphylored, porque vamos a poder, digamos, dar o proporcionar una información que va a ser, digamos, actualizada prácticamente en tiempo real de cómo es el comportamiento epidemiológico. Con los datos que tenemos en este momento, básicamente lo más importante es que tenemos que cubrir en las terapias empíricas, dar cubrimiento al MRSA, por supuesto. Recordemos que la clindamicina y el trimethoprim van a ser unos aliados muy importantes para las infecciones no bacteriémicas debido a que pues tenemos una susceptibilidad bastante alta. Sin embargo, pues la vancomicina sigue siendo pues un referente o una herramienta muy importante para todas aquellas infecciones, digamos, graves, invasivas en las que sospechamos un paciente bacteriémico. Muchísimas gracias, doctora Joan, y creo que de acuerdo, coincido contigo en que pues es bien importante la pregunta y de hecho mostrar tanta variabilidad, creo que en últimas parte de lo que nos transmite Joan es eso, hay que conocer también los datos de epidemiología local, porque a lo mejor no es lo mismo tratar una infección de manera empírica, qué sé yo, en OMI, en Los Ángeles, en Pasto, entonces digamos como que hace aún más necesaria la importancia de conocer datos locales. Cristóbal e Ignacio nos preguntan qué podemos esperar de los tableros de visualización, es decir, si yo como centro quiero participar, ¿qué puedo esperar de esos tableros de visualización? Pero adicionalmente como clínico, ¿qué pudiera esperar? Los clínicos, ¿qué podemos esperar de lo que va a aportar la Staphylored a nuestra práctica diaria? Bueno, la verdad que como todo proyecto, todo se parte de un poquito de pequeño y vamos a ir agrandando esto. Vamos a iniciar con un tablero principalmente descriptivo en base a lo que es la analítica previa de lo que es HUNET, pero con miras a que toda la parte prospectiva que tenemos que pilotearla primero, como decía muy bien Iván, hay que ver cómo funciona y capturamos adecuadamente los datos, podamos después de empezar ya a tener un poquito más de robustez de la data, empezar a agregar algunas otras variables para poder, en definitiva, poner en esta juguera de información a analizar. Dejo a Ignacio para que explique un poquito más
en el detalle. Sí, bueno, a grandes rasgos en lo que es la fase, en esta primera fase, nuestro dashboard está orientado específicamente, como decía Cristóbal, a lo que es más de carácter descriptivo, donde van a haber probablemente variables demográficas promedio para cada centro, con la posibilidad de hacer algún tipo de filtro específico en términos de estas variables demográficas respecto a edades de los pacientes, sexo, respecto a quizás el origen del cultivo, y de esta manera poder mirar datos puntuales sobre resistencia, principalmente eso, en una primera etapa. Con la posibilidad eventualmente de poder compararse contra el promedio, contra la media de los centros que participan, de una manera anonimizada, sin poder identificar individualmente contra quién me comparo, sino que contra contra lo que es el conjunto de centros que participan, y de esa manera poder entender un poco cómo hay cierta variabilidad local en comparación con el medio, que es una de las cosas más valiosas en base a lo que han conversado hoy día, que es la posibilidad de contar con datos suyos y poder ver su propia realidad y no siempre estar mirando hacia afuera para tratar de extrapolar, sino que conocer la realidad local. Eso es la fase inicial. Y como muy bien decía Cristóbal, esto hacia el futuro vamos a ir viendo, también hay que hacer un análisis de la calidad de datos que nos llegue y de cómo, en el fondo, lo que vayamos teniendo en estas fases más prospectivas se pueden prestar para análisis similares, pero ya ahora con un componente más clínico, que es donde yo me imagino todos van a ver más valor de poder tanto compararse, como también de ir haciendo filtros y encontrando comportamientos diferenciales en su grupo. Qué interesante, muchísimas gracias Ignacio y muchísimas gracias Cristóbal. Nos hacen una pregunta para Pablo y para Alejo y tiene que ver con lo que tú mencionas. ¿En qué momento, Pablo, desde el punto de vista metodológico, porque fíjate que nos están diciendo, oiga, no veo datos de la costa, por ejemplo, efectivamente hay algunas regiones que hacen parte de la invitación a participar, pero entonces nos preguntan en qué momento puede constituir esta información para hacer guías locales o nacionales basadas en la evidencia en términos de la calidad del dato. ¿Cuándo podemos llegar a eso? ¿Qué debe uno esperar de la red? ¿Eso es factible que lleguemos desde el punto de vista metodológico? Algo que debamos saber como clínicos, Pablo, dependerá de la representatividad. ¿Cuál sería el mensaje de a dónde va la estafilored y qué tanto puede llegar a influir en esto, en recomendar prácticas en términos de manejo de las infecciones por S. aureus en pediatría en Colombia? Bueno, pues en principio, digamos, siempre hay que partir de qué era lo que teníamos antes. Entonces, siempre entiendan que un poco las recomendaciones que estamos siguiendo, que solimos seguir, generalmente la guía siempre dice lo mismo. Depende de la epidemiología local, pero la guía nunca dice, ¿y si no tengo epidemiología local, qué hago? Entonces, usualmente, entonces, lo que terminamos haciendo es lo que hacen en la epidemiología de otro país, que probablemente, como están viendo, pues no tiene ninguna aplicación real. Luego, esta aproximación, que tiene unas grandes limitaciones, ¿cierto? Es la mejor evidencia disponible de la representatividad local del estafilococo aureus hasta la fecha, porque es el único que ha recogido toda esta información de forma más o menos regional. ¿Qué pasa si vivo en la costa? Pues me pasa lo mismo que me pasaba cuando leía la guía y me decía, depende de la epidemiología local, y no tengo epidemiología local, entonces, ¿qué hago? Representatividad. Entonces, ahí lo que hacemos es lo que se llama la generalizabilidad. Entonces, ¿qué miro yo? Entonces, yo miro dentro de las variables de los centros. Digo, bueno, estos centros son exclusivamente pediátricos como soy yo, estos centros son universitarios como soy yo, tienen estas edades, ven principalmente infecciones hematológicas como lo veo yo. En ese caso, yo puedo tomar la decisión extrapolada y decir, probablemente esta información para mí es relevante y voy a tomar una decisión clínica basada en la mejor información disponible. Que sea de alta calidad, no lo es. Lo único que quisiera es una representatividad del 100% del país, de hospitales no universitarios, de hospitales que tuvieran otro tipo de comportamientos que sabemos que existen en Colombia, sin embargo, pues usualmente no logramos que participen en este tipo de investigaciones. Ahí está el reto de nosotros y esto es parte de una de las tareas que estamos haciendo para mejorar ese reto, y es tratar de lograr representatividad para que la información sea realmente muy útil para todos y podamos generar guías y consensos. Sería interesantísimo decir,
la guía colombiana dice que si usted vive en Manizales le debe poner clindamicina, pero si usted vive en Medellín no, debe empezar por oxacilina. Pero si además es un hueso y es un niño menor de 5 años, pues debería probablemente intentar hacer un trimetoprim. No sé, digamos, estoy diciendo bobadas, pero ese es el objetivo y eso. Y parte de lo que quiere hacer el sistema del dashboard en tiempo real es que usted pueda ver hoy con el paciente que me acaba de llegar, puedo filtrar estos datos y digo, mire, en los últimos 6 meses, los niños de 5 años con infecciones osteoarticulares, 10 de cada 20 estaban resistentes. Entonces yo no voy a correr el riesgo, lo voy a cubrir. Eso sería realmente representatividad en tiempo real de la epidemiología. A eso queremos apuntar. Qué interesante, Pablito. Muchísimas gracias. Y Alejo, bueno, pues ya en aras del tiempo, muy motivados todos, pues aquí podemos seguir. Pero Alejo nos hace una pregunta y creo que va muy a propósito para cerrar con también la invitación. Alejo, dicen como clínicos de lo que hoy nos presentaste, Alejo, dices, ¿qué mensajes transmitirías por ahora de lo que vamos teniendo, sabiendo la limitación, pero algún mensaje como decir, oiga, no, nos mencionaba, el párrafo realmente es largo, pero dice que le llama la atención la susceptibilidad clínica, pensando que, o pensaba que era muy alta de lo que teníamos en Colombia y mencionabas más del 80-85% de susceptibilidad. Entonces lo resumen en como clínicos, ¿qué mensaje nos puedes dar en términos de alguna recomendación muy general, sabiendo la limitación del dato? Y por último, Alejo, de cierre, pues también hacerte la invitación a invitar a colegas, a las personas que nos están viendo de Bogotá, de Colombia y también de fuera de Colombia a participar en la Staphylored, Alejo. Iván, ¿por qué me dejaste una pregunta tan difícil a mí, hombre? No, realmente, pues, ¿qué podemos concluir con esos datos? Yo creo que lo que decía Pablo, pues es un panorama muy general que habla que definitivamente tenemos meticilinoresistencia, que es más alta en varios sitios del país, que tenemos cierto grado de resistencia a clindamicina y trimestoprim, que son antibióticos que tenemos muy disponibles en muchos centros y que frecuentemente los consideramos como terapia empírica para diferentes infecciones. Entonces, yo creo que lo más importante es recordar que esta infección puede ser muy grave. eh, Necesitamos entenderla bien, necesitamos estudiarla bien. Ya hay suficiente evidencia rotunda que muestra que el apoyo de un infectólogo para el manejo de estas infecciones es crucial para mejorar los desenlaces clínicos. Entonces, ustedes vieron que la mayoría de las instituciones que están participando cuentan con servicio de infectólogo pediatra. Entonces, por favor, a los pacientes que tengan infecciones graves, inviten al infectólogo, traten a estos pacientes en conjunto, que muchas veces nosotros pues tenemos la capacidad de ver cosas pequeñas donde de pronto el pediatra no puede llegar, y siempre trabajamos de la mano con los intensivistas para brindarle la mejor atención a los pacientes. Invitarlos de verdad a que contribuyan con la fase prospectiva, que es la que verdaderamente nos va a dar información de cómo se comportan estos pacientes. Mientras mejor alimentemos la base de datos prospectiva de los pacientes, mejor vamos a poder entender lo que pasa con estos niños desde que llegan hasta que salen. Obviamente, mientras más pacientes tengamos, vamos a poder lograr esa representatividad de la que habla Pablo, de tener suficientes datos específicos de cada región permitan tomar decisiones no solamente nacionales, sino también locales y que permitan, digamos que, hacer esas decisiones de, bueno, en esta ciudad funciona mejor metropinsulfa que Clinda, en esta ciudad la tasa de meticilino resistente es muy bajita, entonces podemos, digamos que, obviar esa parte empírica. Entonces, yo creo que esta fase nos dio muchísima información desde lo microbiológico, nos dio un panorama general de la epidemiología nacional, que es algo muy valioso de tener, pero verdaderamente la invitación es a que contribuyan lo más que puedan y de la forma más completa posible a la fase prospectiva, que de verdad que va a ser muy valioso a la hora de tomar decisiones después como gremio.
Buenísimo, Alejo. Te hacen otra pregunta a ti. Preguntan, ¿para cuándo creen que esté la publicación de la fase 1 de la Staphylococcus? Las más difíciles le hicieron a Alejo, perdón. No, ya toca hablar con el investigador principal, que es el doctor Iván Felipe Gutiérrez, para que asigne tareas a las personas que vamos a escribir y tratar de sacarlo cuanto antes. Yo creo que pues, tenemos que ponernos a trabajar. Esa es De la una, conclusión. de una. De una, bueno, muy motivados. Muchísimas, en serio, muchísimas gracias a todos ustedes por estar, por acompañarnos hasta esta hora. Es bravo lunes, estamos molidos, pero pues estamos muy contentos. Doctora Joan, nuevamente muchísimas gracias, tremendo todo el trabajo en la red, en la presentación. Cristóbal, Ignacio, pues monstruoso todo lo que han hecho, el doctor Pablito, el doctor Alejo, John. Juancho, todos muchísimas gracias, muy motivados. Lo que sigue, ojalá nos vinculemos más. La fase retrospectiva cerró, pues esta publicación ya cierra, sale así, pero puede seguir creciendo, porque digamos que estos tableros, esta información, entre más datos tengamos, mucho mejor, y absolutamente invitados a participar en la prospectiva. Pueden contactarnos, tenemos un link para ingresar su centro. Así que pues nuevamente muchísimas gracias y bueno, pues esperamos vernos pronto con más resultados de la Staphylococcus y ojalá la publicación pronto. Muchísimas gracias para todos. Gracias a Que todos. estén. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Chao, estén bien. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao.